Muy buenos días a todos, somos el grupo número 8 conformado por Isaac Massa, Catherine Caicedo y Fernando Suárez. Vamos a hablar de la sostenibilidad del producto Rufre de la empresa PepsiCo analizando un sistema real en Ecuador, las fincas proveedoras de papa en Carchi, Imbabura y Cotopaxi, la planta en Sullana en Rumiñahui, Quito. Lo que queremos mostrar es no solo cómo se hace la papa, sino que también los procesos productivos que están conectados con 5 sistemas naturales que muchas veces no vemos. En caso del ciclo del agua, tenemos como rutas naturales a 4 procesos: la precipitación, que es la lluvia sobre los páramos andinos y alimenta los ríos acuíferos, la evaporación que devuelve la atmósfera al agua superficial y de los cuerpos de los sectores, la infiltración que infiltra el agua de lluvia hacia el subsuelo y recarga los acuíferos, y la escorrentía, que es el agua de lluvia que no se absorbe y va directamente a ríos y quebradas. En las rutas afectadas, que son producto de la intervención directa de Péxico y de la agricultura, tienen 6 procesos: la captación, que es la extracción de agua superficial o subterránea para la planta de Sullana; el reguío, que extrae el agua para el cultivo de papas; el uso industrial, que es el consumo de agua, el lavado, escalado, enfriamiento y limpieza de equipos dentro de la planta; el tratamiento de aguas residuales, que es que procesa el 100% de aguas usadas antes de la descarga o vertido, que cuando el agua esa agua tratada regresa a un río o quebrada cercana; y el reuso interno, que es una meta que todavía no está confirmada como funcionamiento pleno, de potabilizar y reyectar el agua de manera que trata al proceso para reducir la extracción de agua fresca. En el ciclo de carbono tenemos como 3 procesos principales de rutas naturales: la fotosíntesis, donde el cultivo de papas y más captura el CO2, el atmosférico, y lo fija en biomasa; la respiración, donde las plantas y los animales y los microorganismos del suelo liberan CO2 de vuelta a la atmósfera; y la descomposición, donde los residuos orgánicos del suelo, raíces, materias vegetales, se descomponen liberando CO2. Las rutas afectadas son, en este caso, tenemos 5 procesos principales, que es la quema de combustibles fósiles en los caminos de transporte, en el campo y en la planta y los puntos de venta, y la maquinaria agrícola; el consumo eléctrico de la planta de Sullana, cubierto parcialmente por paneles solares, usada en freidoras, motores y líneas de producción; el uso de fertilizantes nitrogenados, cuya fabricación y aplicación deja una huella de carbono asociada; la deforestación o cambio de uso del suelo, si es un terreno agrícola que alguna vez fue un bosque o páramo que liberó carbono que ese ecosistema tenía almacenado; y la producción de empaques plásticos, aunque no está confirmada, el plástico de la funda se deriva del petróleo. Ciclo del nitrógeno. La ruta natural de este ciclo tiene 5 procesos: la fijación biológica, donde bacterias del suelo convierten el nitrógeno atmosférico en amonio o nitrato utilizable; la nitrificación, donde los microorganismos transforman ese amonio en nitratos; la asimilación, donde las plantas absorben esos nitratos para crecer; la mineralización o descomposición, donde la bacteria orgánica libera nitrógeno de vuelta al suelo; y la desnitrificación, donde bacterias devuelven parte de ese nitrógeno del suelo a la atmósfera como N2 o N2O. La ruta afectada por el ser humano tiene 5 procesos: la fertilización sintética, con la aplicación de fertilizantes para acelerar el cultivo; la escorrentía agrícola, cuando el exceso de nitrógeno no absorbido se lava con la lluvia hacia ríos y quebradas; la emisión de óxido nitroso, subproducto de la fertilización excesiva; la descarga de aguas residuales, si el agua tratada de las plantas contiene residuos de nitrógeno orgánico de la propia papa; y la producción industrial del fertilizante, el proceso Haber-Bosch, que consume energía fósil y genera emisiones incluso antes de que el fertilizante llegue al campo. Ahora el ciclo del fósforo. Este ciclo es distinto a los anteriores porque el fósforo no tiene una fase gaseosa significativa. No hay fósforo en el aire y por eso su ciclo natural es mucho más lento. La ruta natural tiene 4 procesos: la meteorización de rocas, donde el fósforo se libera lentamente de rocas fosfáticas; la asimilación, donde las plantas absorben el fósforo disuelto en el agua del suelo; la descomposición, donde la materia orgánica libera fósforo de vuelta al suelo; y la sedimentación, donde el fósforo que llega a ríos y océanos se deposita en sedimentos, quedando atrapado potencialmente por miles de años. La ruta afectada por el ser humano tiene 5 procesos: la minería de fosfatos, que extrae roca fosfórica para fabricar fertilizante; la fertilización sintética, con la aplicación de fertilizante fosfatado en el cultivo; la escorrentía agrícola, cuando el fósforo no absorbido se lava hacia ríos y quebradas; la erosión del suelo, cuando el fósforo unido a partículas de tierra se pierde por arrastre en ausencia de buena cobertura vegetal; y la descarga de aguas residuales, ya que el agua residual de las plantas puede contener fósforo orgánico proveniente de la propia papa procesada. Y aquí vale la pena recordar el punto de conexión entre todos estos ciclos. Cuando el nitrógeno y el fósforo perdido por escorrentías llegan juntos y en exceso a un río, provocan eutrofización, un crecimiento descontrolado de algas que consume el oxígeno del agua y afecta a toda la vida acuática. La biodiversidad del ecosistema no genera sus propios flujos, como el agua o el carbón, sino más bien recibe consecuencias de los otros 4 ciclos. Por eso se lo dejo para el final. En las fincas de proveedoras de Carchi, Cotopaxi o Imbabura conviven muchas especies de la sierra andina, como la comadreja andina, como el zorro andino, el conejo andino, etc. Y también muchos polinizadores como las abejas o los abejorros. En los páramos alto andinos vive el cóndor
ave emblemática del Ecuador, junto con mucha vegetación característica. En el río San Pedro, la situación es mucho más delicada de lo que parece. Un estudio de calidad del agua encontró que en todo el tramo que pasa por Rumiñahui y Quito, el agua está considerada como contaminada y poco aceptable para peces sensibles, aunque en puntos más cercanos a su nacimiento, como en Mejía, sí que mantiene una calidad aceptable para la vida acuática abundante. Los impactos positivos que identificamos son puntuales, pero muy reales. En el programa BIPEXICOT se busca capacitar a agricultores, en especial en Carchi, Imbabura y Cotopaxi, para crear espacios seguros para sus polinizadores en las fincas. Y el riego eficiente reduce mucho, aunque de forma indirecta, la cantidad de fertilizante que termina siendo arrastrado hacia los ríos. Por parte de las mitigaciones, cabe aclarar que dentro de Ecuador solo existen 5 medidas de sostenibilidad confirmadas, aunque lo que pasa es que varias de ellas no se enfocan a proteger un solo ciclo, sino varios ciclos, como en el ciclo del agua, donde el tratamiento del agua tiene un 100% del procesamiento de la planta Sullana, y antes de cargarla al río San Pedro, se purifica mediante una planta de tratamiento de aguas residuales. También tenemos el riego eficiente, que es un proyecto del Carchi. Tenemos el reuso interno, que es potabilizar dicha agua y volverla a usar en el proceso. Tenemos también para el ciclo del carbono 996 paneles solares que constituyen al 24% del consumo de la empresa, lo cual son 291 toneladas de carbono, de CO2 evitadas al año. También tenemos en el ciclo del nitrógeno el tratamiento de aguas residuales y el riego eficiente. Esto lo comparte también junto con el ciclo del fósforo. Y dentro de la biodiversidad también tenemos una combinación de tratamiento de aguas residuales y riego eficiente. En resumen, para producir una funda de Rufflet conecta con 5 ecosistemas naturales. La mayoría de las intervenciones humanas generan cargas sobre este tipo de ciclos, pero PepsiCo en Ecuador ya tiene resultados reales y muy relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la energía solar, con el transporte eléctrico y el manejo post cosecha. Muchas gracias.